Muy buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra 10ª semana de clases de la asignatura de inteligencia correspondientes a las sesiones 1, 2 y 3 de fecha 02 de noviembre del 2020. Vamos a desarrollar y explicar todo lo concerniente al manejo de informantes y confidentes. Como ustedes pueden observar en la imagen que está en la parte superior derecha de su laptop o de su computadora, pueden ver ustedes que un agente de inteligencia o un oficial de inteligencia, o también se le llama el oficial de caso, está recibiendo información de un confidente, el mismo que desempeña una actividad de lustrabotas. Entonces, este trabajo que desempeña le da una cubierta creíble y que no va a levantar sospechas en las demás personas. Muy bien, entonces hoy día hablaremos sobre el manejo de informantes y confidentes. Comenzaremos explicando en qué consiste el manejo de informantes y confidentes. Para ello hemos esbozado un concepto, la van a encontrar también ustedes en su manual, pero yo lo he resumido y lo he convertido en un concepto propio de nuestra asignatura por cuestiones estrictamente académicas. Les vuelvo a repetir, en los exámenes voy a tener mucho cuidado en esta vez y voy a anular las preguntas cuando considere o compruebe de que estas han sido copiadas literalmente del manual que les he proporcionado. Entonces la respuesta que yo espero debe ser las que les doy a través de estas explicaciones o en su defecto las que ustedes puedan abstraer a través de su racionalidad, su juicio y el sentido estricto de lo que concierne a lo aprendido a través de estas explicaciones vía este medio, vía virtual. Entonces, ¿qué es el manejo de informantes? Es el conjunto, ¿no?, de cualidades y habilidades que tiene un buen hombre de inteligencia, primero para captar y utilizar debidamente a los informantes y confidentes para aclarar muchos casos policiales que son complicados. Estas personas que han sido captadas para que desempeñen la labor de proporcionar información a través de las denominaciones que se les ha dado en los órganos de inteligencia como informantes y confidentes, se convierten pues en los ojos y los oídos del personal de inteligencia, Entonces, resumiendo, es el conjunto de cualidades y habilidades que tiene un buen hombre de inteligencia para captar y utilizar debidamente a los informantes y confidentes para aclarar muchos casos policiales complicados, los mismos que son sus ojos y oídos. Para tener más claro estas dos denominaciones que se les da en el ámbito de la inteligencia a estas personas, vamos a definirlas a cada una de ellas para que puedan distinguir ustedes con facilidad sus diferencias. Entonces, no son iguales o no desempeñan la labor de la búsqueda de información o la de proporcionar información, tanto los informantes como los confidentes. Muy bien, entonces informantes son aquellas personas que no están reclutados formalmente y que pueden brindar información en una forma ocasional o habitualmente. Generalmente, estas personas, es decir, los informantes, no piden ninguna retribución o pago por la información que están proporcionando.
ya que éstas responden a diferentes razones y motivos. Vuelvo a repetir, los informantes son aquellas personas que no están reclutados formalmente, es decir, no están dentro de una relación nominal o dentro de un contrato y menos considerados dentro de la estructura del órgano de inteligencia, ¿no? Y que pueden brindar información ocasional o habitualmente. Generalmente no piden retribuciones o pagos, lo hacen por diferentes razones y motivos. La calidad de la información que prestan o proporcionan es variable de acuerdo a la calidad que ya hemos verificado nosotros de estos informantes que nos prestan o nos brindan esta información en una forma ocasional y en especial los que nos prestan esta información habitualmente. Muy bien, entonces es el informante. No están reclutados formalmente, nos pueden dar información ocasional o habitualmente, no piden ninguna retribución o pago por la información, ya que tienen diferentes razones y motivos por las que la brindan, y la calidad de esta información es variable. Eso quiere decir que pueden tener diferentes grados de veracidad y credibilidad, así como también de exactitud y otros. Ahora vamos a dar una definición o vamos a explicar qué cosa es un confidente. A diferencia del informante, es la persona reclutada y registrada en los archivos del órgano de inteligencia. Muy bien. Es la persona reclutada y registrada en los archivos del órgano de inteligencia, que nos proporciona información habitualmente. ¿Ve? Ya se están dando cuenta ustedes que existen dos grandes diferencias, ¿no? La primera, el informante no está reclutado formalmente, menos está registrado en los archivos del órgano de inteligencia, ¿no? Los informantes pueden proporcionar información ocasional o también habitualmente, pero los confidentes proporcionan información habitualmente, ya no ocasionalmente. Por esta labor o este trabajo de proporcionar información es retribuido, ¿no? La misma que siempre responde o es producto de la búsqueda de informaciones. Es decir, el agente de inteligencia o el oficial de caso que está encargado de manejarlos, les dará la tarea para la búsqueda de una información que ya se ha determinado. Estas personas, es decir, los confidentes, generalmente están infiltrados en el mundo delictivo. Repito, los confidentes generalmente están infiltrados en el mundo delictivo o, en su defecto, anteriormente pertenecían a estas organizaciones, pero tienen un cierto grado o facilidad para poder ingresar a ella periódicamente. Por tal motivo, esta información que brindan los confidentes es de mucho valor. Ahora vamos a sintetizar o vamos a consolidar esas diferencias entre informante y confidente en esta relación entre informante y confidente que hemos confeccionado. El informante no está reclutado formalmente, mientras que el confidente sí lo está y registrado en un archivo del órgano de inteligencia. 2. O B, se clasifica en ocasional y habitual, mientras que el confidente siempre es habitual, ¿no?
redunda y mucho más que el informante, ¿no? Sintetizadamente, pueden decir ustedes que informante se clasifica en ocasional y habitual, y el confidente siempre es habitual. Me conformo con esa respuesta. 3 o C. No pide nada en retribución o pago, ¿no? O pago por la información que brindan, a excepción de algunos informantes que sí son habituales. No se olviden de eso. Entonces los informantes, no siempre, o casi siempre, ellos no piden retribución, ¿no? Pero excepcionalmente, ya algunos informantes se convierten en proporcionadores habituales de información, ellos sí van a pedir o piden una retribución, mientras que el confidente, sin excepción, sí pide retribución, porque al haber sido registrado, pertenecer a nuestro archivo, captado formalmente, ya se convierte prácticamente en un trabajador de nuestra organización. D o 4. La información que suministra el informante, ¿no?, son por razones circunstanciales o de carácter personal, tales como la venganza, la rivalidad, los celos, o por razones de trabajo u ocupación, vendedor ambulante, cuidador de carros, prostitutas, delincuentes menores, etc. O algunos de los informantes también lo hacen por razones de civismo, es decir, ellos están convencidos que proporcionando esa información están contribuyendo a la seguridad y al bienestar de la nación y las personas. Mientras que el confidente, la información que proporciona es como consecuencia de la búsqueda de información en que está enfrascado, ¿no?, dentro de la organización o dentro del AMPA, del mundo delincuencial. Y la última, la quinta, la información que proporciona el informante es de calidad variable, mientras que la información que proporciona el confidente es de mucho valor, Entonces queda totalmente claro que los informantes y los confidentes no tienen una misma definición, ni tampoco realizan o proporcionan la información de la misma forma o manera entre ellos. Cada uno de ellos tiene diferencias marcadas que permiten establecer la diferencia entre informante y confidente. Creo que la explicación es más que contundente y clara. Ahora sí pasaremos a hablar propiamente del manejo de los informantes y confidentes, ¿no? Cómo se hace, cómo se efectúa, cuáles son las reglas o pautas que debe seguir el agente que maneja infidentes y colaboradores o los oficiales de caso que manejan informantes y confidentes. Como un concepto o una definición, ya propiamente una definición, se dice que para el manejo de informantes y confidentes no existen reglas fijas. Depende de la habilidad, de la inventiva y el sentido común del hombre de inteligencia, así como de la comprensión y colaboración de sus jefes y colegas. Esto está relacionado con la prudencia de respetar los plazos y los tiempos y no apresurar resultados poniendo en peligro a los informantes y confidentes. Entonces, para el manejo de informantes no existen reglas fijas. Depende de la habilidad, inventiva
sentido común del hombre inteligencia, así como de la comprensión y colaboración de sus jefes y colegas para la obtención de esta información. Sin embargo, se han desarrollado algunas pautas que es necesario que ustedes la conozcan en el hipotético caso que mañana más tarde tengan que desempeñar esta labor, pero realistamente hoy con fines de evaluación académica. Pautas a seguir para el manejo de informantes y confidentes. Se debe conocer el lado débil o vulnerable tanto de los informantes como de los confidentes, así como el motivo que los impulsa a proporcionar información. También debemos de determinar cuál es su verdadera conducta y cuáles son las compañías que tiene. La segunda pauta: el reclutante debe efectuar personalmente todos los contactos con precaución y acompañado por otro elemento que lo pueda reemplazar en los casos o en las circunstancias o por motivos de fuerza mayor en la que no va a asistir aquella persona o aquel agente de inteligencia o oficial de inteligencia que ha sido encargado del manejo de estos informantes y confidentes. La tercera pauta: es aconsejable reclutar a más de un informante o confidente dentro del mismo campo de la actividad en la cual estamos trabajando para obtener información, con la finalidad de verificar y chequear la información entre uno y otro informante o confidente, teniendo cuidado de que no se enteren sobre esta comprobación. Se debe de efectuar con la reserva y la confidencialidad lo más estricto posible. Cuarto, los contactos con informantes o confidentes deben efectuarse discretamente y en lugares seguros. Es preferible escoger lugares cerrados y privados, dentro de una casa, en una habitación de un hotel, en un automóvil, etc. Además, tiene que ser en un barrio donde ninguno sea conocido. Para ello debe fijarse previamente un lugar determinado y una hora fija de reunión. Se recomienda que rara vez debe efectuarse el contacto en lugares públicos. ¿Por qué? Porque en ella generalmente existen cámaras de videograbación y pueden estos ser sujetos o estar al alcance de las personas, como vamos a ver más adelante, o ya hemos visto también en algunos casos, apliquen o empleen lo que es la contravigilancia. El número de contactos depende de los riesgos que corre el informante o confidente. Su ubicación en un grupo muy reducido de sus actividades, de la cantidad de información que tienen para entregar, de la urgencia de la información y a veces, en el caso de los confidentes, de los deseos personales, como pueden ser problemas familiares, económicos, de salud, entre otros. Otra pauta a seguir: es aconsejable que por lo menos se haga un contacto con el informante o el confidente una vez al mes. Un lapso más prolongado hace perder el interés de éste en el asunto que estamos investigando. Para establecer el contacto se debe convenir un sistema especial de comunicación con el confidente. Puede ser, y especialmente se utiliza lo que son las señas, lo que son
las formas de vestirse, las formas de portar determinados objetos, etcétera, etcétera. Todo esto con la finalidad de que sean descubiertos tanto el que maneja el agente como aquellos que están desempeñando el rol de informantes o confidentes. Solo para casos urgentes, el elemento de inteligencia deberá proporcionar al informante o confidente su número telefónico y su dirección domiciliaria, debiendo utilizar para el efecto nombres supuestos previamente convenidos. Cabe aquí mencionar lo que hemos pautado en uno de estas pautas a seguir, ¿no? Es aconsejable, dice, que por lo menos se haga un contacto a la vez. En este contacto se debe de establecer cuál va a ser nuestro próximo contacto o encuentro con el día exacto, la hora exacta, la fecha exacta y mediante las señas, los símbolos o las formas en que vamos a establecer contactos. Por tal razón se dice, entonces ahora sí, esta pauta, solo para casos urgentes el elemento de inteligencia deberá proporcionar al informante o confidente su número telefónico y dirección domiciliaria. Es decir, cuando está muy próximo la operación que va a realizar o el órgano el que nos ha solicitado la información. También cuando se proporciona uno su número telefónico y dirección, debe utilizarse, dice, nombres supuestos previamente convenidos. Otra pauta a tener en cuenta, creo que es la octava. Nunca se debe revelar la identidad. Nunca se debe revelar la identidad y siempre se debe proteger la integridad física del informante o confidente. Ha sido materia de la primera prueba parcial una de estas preguntas, si nos ordena y nos obliga el manual de inteligencia en el manejo de informantes y confidentes, que debemos de tener mucho cuidado de nunca revelar la identidad de estos, con mayor razón la nuestra, incluso con el personal policial y menos con la de otras fuerzas armadas o el público en general. No cumplir con este precepto, no olviden de esto, no cumplir con este precepto es atentar contra el decoro y la equidad que deben normar en el hombre de inteligencia. Si sus informantes y confidentes son sus ojos y sus oídos, entonces usted debe de generar en ellos una confiabilidad al 100%. Ellos deben tener confianza en usted, la seguridad total de que no los van a traicionar o defraudar. Creo que llega la novena pauta. Con este objeto se debe de tratar de obtener las pruebas del delito investigado para no hacer necesario el testimonio del informante confidente ante la autoridad judicial. Si ello sucede, hay que prestarle las garantías del caso. Entonces esto quiere decir que hay que darle la seguridad del caso, ¿no? Hoy, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, ya cuando estamos investigando un delito y cuando vamos a utilizar la información obtenida a través del procedimiento de la clandestinidad de la inteligencia, tenemos que formalizarlo a través de un pedido al fiscal y el fiscal al juez para que estas informaciones que se proporcione por este canal de inteligencia tenga la validez en el proceso y no constituya el denominado o conocido como el fruto del árbol
prohibido, del árbol prohibido. Muy bien, entonces ahora se ha producido un pequeño descompaginamiento. Entonces vamos a regresar a nuestra clase. Hablamos ya sobre estas pautas. Vamos a ver las últimas pautas. 10, 11, 12, 13 y 14. Otra pauta importantísima que debe tener presente el agente o el oficial que maneja informantes y confidentes es la indiscreción en la seguridad y protección de informantes o confidentes dará como resultado el agotamiento de estas fuentes de información. Entonces, el buen agente siempre debe de preservar, siempre debe de asegurar que esta fuente no se agota. Por lo tanto, debe actuar siempre con la discreción, la seguridad y la protección a sus informantes y confidentes. El buen agente o el oficial que maneja a los informantes y confidentes nunca debe efectuar promesas que no podrá cumplir o que no cumplirá. El informante o confidente va a perder la confianza en el elemento de inteligencia que lo tiene a su cargo y seguro que lo abandonará. Y si esto se convierte en una práctica usual, entonces la desconfianza será general y se perderá este apoyo que es valiosísimo. Recalco en este punto que ante la complejidad de las operaciones policiales o de la investigación policial sobre un delito que se está llevando a cabo, requiere de este apoyo valiosísimo de los informantes o confidentes, porque ni el mismo agente de inteligencia o el oficial de inteligencia podrá llegar a ella. Otra pauta. El elemento de inteligencia debe tratar de ser amigo del informante o a la vez, o como se dice, convertirse en su confidente, mostrando interés en sus problemas personales y económicos. No debe jamás mostrarse indiferente y menos el de tratarlo despectivamente o con palabras denigrantes o con palabras denigrantes. Todo esto para no perder la confiabilidad, para no perder la seguridad de que lo va a proteger y tampoco para romper el vínculo de amistad que todo agente u oficial de caso entabla con el informante o el confidente. Debe de demostrar, otra de las pautas, debe demostrar aprecio por toda información que se le proporcione, aunque ésta sea de poco valor, ya que va a ayudar al informante o confidente a superarse en su labor. Para esto debe estimularlo y mantener en alto su espíritu de colaboración. A veces las informaciones que nos parecen triviales o de poca importancia, en el transcurso de la investigación también se pueden convertir en muy importantes. Otra de las pautas a seguir en el manejo de informantes y agentes. El elemento de inteligencia, es decir, el que maneja a los agentes, debe de tratar, o al tratar de obtener información, no debe referir al informante todos los detalles del caso, sino los necesarios que él tiene que proporcionarse. Un buen agente u oficial de inteligencia no olvida nunca que él es quien recibe información y no es el encargado de administrarlo, Y las finales, ¿no? Tener mucho cuidado
con los informantes o confidentes que muestran demasiado interés por conocer las actividades del elemento de inteligencia, es decir, del agente o el oficial que los maneja. Puede hacerlo para ayudar al delincuente. En este aspecto se debe obrar con mucha cautela al analizar el comportamiento de estas personas para no caer en equivocaciones. Otra pauta a seguir. No se debe abusar del informante o confidente dándoles trabajos de poca importancia o de poca monta. Hay que reservarlos siempre para los casos más importantes donde no podemos tener acceso tanto a través del personal uniformado como de nuestro personal de búsqueda de informaciones de inteligencia. Si bien es cierto que por razones prácticas suele tenerse ciertas consideraciones con el informante o el confidente respecto a sus antecedentes policiales, siempre y cuando estos no sean de mucha gravedad o simplemente ellos sean cómplices en menor grado de participación o campanas, ello no debe considerarse, el tener esta consideración, no debe considerarse como licencia para que siga cometiendo, aunque sea pequeñas faltas que son sancionadas de acuerdo al Código Penal. Podría estar generándose y perpetuándose una clase criminal privilegiada. Hoy lo hace a través de pequeñas faltas o delitos menores, pero estamos dando lugar a que más adelante se convierta en una clase criminal privilegiada, o el insignificante informador de hoy puede convertirse en un delincuente muy peligroso e importante en el futuro. Finalmente, hay que observar mucha cautela con los informantes o confidentes femeninas. Pueden envolver al elemento de inteligencia en conflictos de diversa naturaleza, demasiado peligrosos en lo que respecta a la búsqueda de las informaciones, o también puede generarnos problemas tanto penales como civiles por involucrarnos muy a fondo con los informantes o confidentes, especialmente la de sexo femenino. Muy bien, entonces esas son todas las pautas que se han diseñado o que ha diseñado los distintos órganos de inteligencia a nivel mundial, y especialmente nuestra organización de inteligencia de la PNP a nivel nacional. Ahora vamos a hablar sobre el archivo de confidentes, Es necesario tener archivos completos y actualizados mediante el uso de tarjetas individuales, ¿no? Esto hoy se hace también electrónicamente a través de los archivos virtuales, pero también se sigue haciendo en muchos órganos de inteligencia de la forma como prevé el manual. Estas tarjetas se archivarán alfabéticamente por el verdadero nombre ficticio, luego contendrá su verdadera identidad, generales de ley, su área y especialidad en el trabajo de información y su récord de servicios prestados. Esta actividad también se realiza hoy virtualmente, lo que nos permite pues ubicarlo rápidamente, y muchas veces los oficiales de caso disponen de estos archivos, pero con mucha reserva y confidencialidad, y solamente puede utilizarlo para los casos autorizados. Como bien se explica en este Power o en esta lámina, en el tercer párrafo, en el tercer asterisco, ¿no?
el acceso a este servicio es confidencial. Tiene que haber una motivación y una razón conocida por el responsable del órgano y del archivo para proporcionar este servicio de acceso a las tarjetas de los informantes y confidentes. Se concluye de la siguiente forma: solo tienen derecho a buscar en él aquellos que trabajan en ese campo y cuando el servicio lo haga estrictamente necesario. Entonces, no todos los oficiales de caso, los agentes de inteligencia o los auxiliares de inteligencia tienen acceso a esta información que está clasificada y que solo tiene acceso por los motivos autorizados o por los motivos que tiene que autorizarlos el responsable del órgano, ¿no? Y también del jefe del archivo. Ahora pasaremos a explicar otro de los puntos que está considerado en nuestra segunda sesión del día de hoy. Con este tema pasamos a nuestra segunda sesión o segunda hora de nuestras clases de inteligencia correspondiente a la fecha 2 de noviembre del año 2020. ¿Qué cosa es o en qué consiste el análisis e interpretación de la información proporcionada por los informantes y confidentes? Esta se efectúa a través de una operación mental que consiste en realizar un análisis minucioso de todos los aspectos que comprende la interrelación entre informante o confidente, información y delito, a fin de interpretar el valor que tiene la información proporcionada para el esclarecimiento del hecho delictuoso que se investiga. Vuelvo a reiterarles, del hecho delictuoso que se investiga. Cuando ya se tiene seguridad que se va a corroborar o a comprobar esta información que proporcionan los órganos de inteligencia, se tendrá que hacer a través del mecanismo que prevé el nuevo Código Procesal Penal, es decir, a través de un pedido de la Fiscalía y de una autorización de un juez. De igual forma, para realizar este análisis con la finalidad de interpretar el valor que tiene la información, se ha diseñado algunas pautas que tenemos que seguir obligadamente. Lo primero que tenemos que determinar es la razón que motiva o que motivó a la persona para suministrar esa información. También tenemos que verificar los antecedentes respecto a la calidad de información proporcionada anteladamente por los informantes o confidentes. Se tiene que establecer cuál es el grado de relación del informante o confidente con el hecho que se investiga. Es decir, fue testigo presencial, se enteró por terceros, captó un rumor, es parte de la banda de la organización o tiene cierta familiaridad o familiares dentro de ella. Entonces estas son las preguntas que no van a permitir determinar el grado de relación del informante o confidente con el hecho que se está investigando, que se está averiguando o de la que se está buscando la información. Otra de las pautas a seguir es de que se debe comparar la información con otras que se tiene sobre el delito que se investiga. Debe de contrastarse la información con los hechos sucedidos al
perpetrarse el delito. Se debe comparar la información con los indicios, evidencias u otros datos objetivos que se ha obtenido como producto de la investigación. Efectuar una verificación preliminar de la información si el caso lo requiere. Todas estas pautas, todas estas verificaciones, contrastaciones, comparaciones, deben de ser derivadas al órgano que nos ha pedido. Normalmente esta información se le pasa al oficial del caso o en su defecto a la dirección de criminalística o a la oficina de criminalística que está realizando también las verificaciones técnicas y científicas sobre la comisión de un delito con el fin de verificar cómo sucedió esta. Muy bien, entonces estas son las pautas que se nos ha dado para poder establecer o valorar el valor o la importancia, la veracidad y la exactitud de todas las informaciones que hemos recibido. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar del órgano de la inteligencia de la PNP, ¿no? ¿Cuál es el órgano de inteligencia de la PNP? Ya anteriormente se les explicó algo sobre este tema. Se les dio, creo, en la cuarta o quinta clase, se les habló sobre los órganos de inteligencia de la PNP. Entonces todos sabemos que el sistema de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, ¿no?, tiene un órgano rector que es el del máximo nivel, ¿no?, que es el órgano técnico, normativo y rector de la inteligencia, ¿no? Se llama la DIRIN-PNP. Pueden ver ustedes ahí su emblema o su emblema, ¿no? El emblema de la DIRIN-PNP, Policía Nacional del Perú, dice ahí DIRIN-PNP, ¿no? Su lema es pues ley, lealtad y sabiduría o sapiencia, ¿no? Sapiencia. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de la DIRIN? ¿Cuál es la misión de la DIRIN, ¿no?, o del órgano de inteligencia de la PNP? No se olviden nunca, ¿no? Es el de dirigir, coordinar, centralizar, integrar, procesar y difundir la inteligencia producida y la que con carácter obligatorio la proveen todos los órganos de inteligencia policial. ¿Cuáles son sus funciones? Son las siguientes: el de planear, organizar, dirigir, centralizar, explotar y coordinar la producción de inteligencia y contrainteligencia policial, operativa y estratégica que requiere el comando institucional para el cumplimiento de la finalidad constitucional asignada a la PNP. Otra de sus funciones es el de difundir la información e inteligencia producida a los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional y a los órganos y dependencias de la PNP que la requieren. Otra de sus funciones es orientar y conducir las actividades de inteligencia y contrainteligencia
del ámbito de su responsabilidad funcional, Supervisar y controlar el cumplimiento de las responsabilidades funcionales de los órganos integrantes del CIPOL, del órgano que integran el CIPOL. Expedir la normatividad requerida por los órganos del sistema de inteligencia policial para el mejor cumplimiento de su misión. Debe establecer condiciones o contactos con la Dirección de Inteligencia del Ministerio, con el Ministerio del Interior, conocido como DIGIMIN, y demás órganos del Sistema de Inteligencia Nacional, abreviado o conocido como SINA, Capacitar y especializar permanentemente al personal de la PNP que presta servicio en la CIPOL. Capacitar y especializar permanentemente al personal de la PNP que presta servicio en el sistema policial. Otra de sus funciones de la DIRIN como órgano superior técnico normativo, difundir la inteligencia operativa policial y, cuando el caso lo requiera, también producen inteligencia estratégica al sistema de inteligencia del MININTER, denominado SIMIN, y al SINA. Otra de sus funciones es centralizar las informaciones e inteligencia provenientes de los órganos del CIPOL. Ya también en la quinta o sexta clase hemos desarrollado cuáles son los órganos que integran el sistema de inteligencia policial. Hoy vamos a refrescar esos conocimientos que se les ha dado para que tengan ustedes mayor claridad cuáles son los distintos órganos, unidades de inteligencia que pertenecen al sistema de inteligencia policial. Deben descentralizar las informaciones de inteligencia procedentes de los órganos del CIPOL, constituyendo el archivo central computarizado de toda la inteligencia básica que se ha producido. Otra de sus funciones es disponer las medidas de seguridad nacional e institucional destinadas a producir y contrarrestar los riesgos que se presentan en el cumplimiento de la misión. Vamos a hablar a continuación cuáles son los elementos del órgano de inteligencia. ¿Cuáles son los elementos del órgano de inteligencia? No se olvide, el órgano de inteligencia normativo, rector o técnico que maneja todo lo concerniente a la captación, formación, preparación, capacitación y especialización de todo el personal que trabaja en el sistema es la DIRIN PNP. ¿Cuáles son los elementos de este órgano de inteligencia? Los elementos que ejecutan las funciones del órgano de inteligencia la constituyen los oficiales de inteligencia, ¿no?, los auxiliares de inteligencia, cuya denominación son los OOII y los AAII, ¿no? Estos elementos de inteligencia son personas cuya labor está íntimamente relacionada con la búsqueda y la producción de inteligencia y con el desempeño de funciones administrativas y de apoyo. Son los siguientes:
el agente de inteligencia y el asistente de inteligencia. Muy bien, entonces, de esta manera, ya ustedes tienen una visión mucho más clara cómo funciona el sistema de inteligencia policial, luego de haber explicado largamente en la quinta y la sexta sesión cuando hablamos sobre el sistema de inteligencia, cuando hablamos sobre el sistema de inteligencia, ¿no? Entonces ahí hablamos, el sistema de inteligencia nacional, SINA, forma parte del sistema de defensa nacional y se estructura pues para producir inteligencia y realizar actividades de contrainteligencia necesarias para la seguridad y el desarrollo nacional que el Estado garantiza mediante la defensa nacional. También hemos dicho que el sistema de inteligencia nacional tiene como fundamentos la preservación de la soberanía nacional y la defensa del Estado de Derecho enmarcada dentro de un irrestricto respeto por los derechos humanos. También se les ha dicho, y tomen nota y no se olviden, la inteligencia es consubstancial a la defensa y al desarrollo nacional. Como tal, tiene carácter integral y permanente en los diferentes campos de la actividad nacional, tanto a nivel estratégico como táctico u operativo. Inteligencia operativa se le conoce hoy, ¿no? Al táctico se le conoce como la inteligencia operativa. Ya saben también ustedes, y les estoy reiterando en esta clase, que el sistema de inteligencia nacional es dirigido por el presidente del Consejo Nacional de Inteligencia en base a las directivas y todas las orientaciones emanadas por el presidente de la República y su condición de presidente del Consejo de Defensa Nacional. No se olviden de esto, tomen nota, no obstante que ya lo hemos desarrollado, estoy volviendo a recalcarlo. El presidente de la República también es el presidente del Consejo de Defensa Nacional. Por lo tanto, el presidente de la República es el ciudadano que representa al Estado, mejor informado de todo el país. Él, así como sus ministros, tienen acceso a la información diaria que le es proporcionado por los órganos de inteligencia. Muy bien, entonces ya lo conocen eso, era necesario puntualizarlo para poder desarrollar ya propiamente lo que nos interesa del sistema de inteligencia policial SIPOL. Partiremos por las generalidades que son aquellas deducciones y conclusiones que nos van a permitir primero entender y luego comprender de qué cosa es el sistema de inteligencia policial. El sistema de inteligencia policial de la PNP es el conjunto de órganos de inteligencia de la Policía Nacional de Perú interrelacionados funcionalmente, que actúan integradamente en el ámbito definido, ¿no? En un ámbito definido, con una orientación del esfuerzo de búsqueda para la obtención de informaciones. Asimismo, de su producción de inteligencia para la toma de decisiones oportunas del comando institucional para la conducción de las operaciones policiales, las mismas que nos van a permitir el cumplimiento de la finalidad fundamental de la PNP. Muy bien, entonces, el SIPOL forma parte del sistema de inteligencia del Ministerio del Interior, más conocido como el SIMIN. En su manual
van a encontrar ustedes en la página, si no mal recuerdo, en la página 74, la explicación en qué consiste el sistema de inteligencia del Ministerio del Interior, del sistema de inteligencia del Ministerio del Interior. El CIMIN, pues, es el conjunto de órganos, al igual que el CIPOL, interrelacionados funcionalmente, que en ámbitos definidos actúan en forma integrada en la búsqueda y obtención de información y producción de inteligencia para el cumplimiento de la misión del Ministerio del Interior. Es lo único que se diferencia es que el CIPOL es para el cumplimiento de la finalidad fundamental de la PNP. En lo que respecta al CIMIN, ellos obtienen, buscan, procesan y difunden la inteligencia para el cumplimiento de la misión del Ministerio del Interior. Esto se le conoce también como inteligencia estratégica para la alta dirección del sector interior. No se olviden, el CIMIN produce inteligencia estratégica para la alta dirección del sector interior y para el Sistema de Inteligencia Nacional, pero también produce, al igual que el CIPOL también produce inteligencia estratégica, pero mayormente produce inteligencia táctica u operativa para las direcciones ejecutivas. En el caso del CIMIN, ¿no? ¿Cuáles son sus direcciones ejecutivas del sector del Ministerio del Interior? Para los que no conocen o nunca han escuchado, ¿no? Tiene a la Policía Nacional del Perú, tiene a lo que se le conocía como la DISCAMEC, ¿no? La DISCAMEC, hoy la Superintendencia Nacional, ¿no? Del control de armas y municiones y de armas de guerra y municiones. Tiene también a la gobernación, es decir, a las prefecturas y subprefecturas. Tiene también para su órgano ejecutivo, el otro órgano ejecutivo creo que es la de migraciones y naturalización, etcétera, ¿no? Entonces, la dirección del Ministerio del Interior como órgano ejecutivo del sector interior debe, pues, coordinar y centralizar toda la información que produce, entre otros, la PNP a través del CIPOL y las autoridades políticas a través de lo que es gobierno de interior, ¿no? Otra de sus funciones es, pues, producir inteligencia que requiera la alta dirección del ministerio, es decir, el ministro o sus viceministros, ¿no? Coordina con el Servicio de Inteligencia Nacional, hoy conocido como el Consejo Nacional de Inteligencia, ¿no? Además, pues, proporciona la inteligencia para las distintas reparticiones del ministerio sin excepción, ¿no? Entonces, el CIPOL, le vuelvo a repetir, es el sistema de inteligencia, la Policía Nacional, ¿no? Viene a ser, pues, el conjunto de órganos de inteligencia interrelacionados funcionalmente que actúan integradamente en ámbitos definidos en la orientación del esfuerzo de búsqueda, la búsqueda o la obtención de informaciones y la producción de inteligencia operativa para la toma de decisiones oportunas del comando institucional en la conducción de las operaciones policiales que permite el cumplimiento de la finalidad fundamental de la Policía Nacional, o también para proporcionar información en casos en la que están investigando los órganos especializados sobre la comisión de delitos. No se olviden que el sistema de inteligencia de la Policía Nacional forma parte del sistema de inteligencia del Ministerio del Interior, CIMIN, y del sistema de inteligencia SINA. Desarrolla su actividad especializada en el ámbito funcional de la PNP a nivel nacional. Bueno, ahora vamos a ingresar a nuestra última hora de clases,
a nuestra última hora de clases con la finalidad de concluir los 2 puntos que nos queda por desarrollar, ¿no? Entonces el CIPOL tiene por finalidad producir inteligencia operativa policial y cuando el caso lo requiera, inteligencia estratégica, así como desarrollar acciones de contrainteligencia para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de personas y el normal desarrollo de las actividades de la sociedad en general. La estructura, como parte también complementaria de las informaciones que le estamos proporcionando, podemos decir que el esfuerzo de búsqueda en lo que respecta al CIPOL se orientará a la obtención de informaciones para la producción de inteligencia operativa que coadyuven al planeamiento y ejecución de las operaciones policiales a nivel nacional. Los órganos del CIPOL tienen la obligación de agilizar sus procedimientos en procura de brindar el apoyo oportuno, objetivo y eficaz mediante interpretaciones, análisis y productos confiables de la realidad que van a constituirse, pues, en herramientas eficaces para que el responsable de una operación policial tome la decisión correcta o acertada. El trabajo en comité que se realiza en el CIPOL y la evaluación del resultado de los planes y aportes de inteligencia en cada uno de los niveles del CIPOL permitirá desarrollar la cultura de cooperación y coordinación. Asimismo, nos va a permitir conocer las dificultades y capacidad de poder reorientar el esfuerzo de inteligencia en cada una de sus fases conocidas. No se olviden nunca, las fases conocidas que son materia de examen y lo van a hacer cuando se les tome la prueba final o prueba del DACA, del Departamento Académico, donde todos los catedráticos que hemos estado al cargo de ustedes o estamos a cargo para el desarrollo de estas clases hemos convenido que las fases las fases del ciclo de inteligencia son 4, ¿no? La orientación del esfuerzo de búsqueda, la búsqueda de las informaciones, la producción y la difusión y la utilización de la inteligencia, ¿no? También se puede considerar como el de la retroalimentación, pero normalmente o generalmente vamos a preguntar por esas 4 fases que comprende el ciclo de inteligencia. No olviden que las dependencias policiales e integrantes de la Policía Nacional del Perú son también responsables en la búsqueda, obtención y difusión de información relacionada a los aspectos indicados. No se olviden, todos los efectivos de la Policía Nacional del Perú deben o están obligados a constituirse como elementos responsables de participar en la búsqueda, en la búsqueda y en la obtención y difusión de estas informaciones. También es necesario que conozcan ustedes lo que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? ¿Cuál es la estructura del sistema de inteligencia policial? ¿Cuál es la estructura? El complejo de inteligencia PNP COINPOL, ¿no? Tiene pues la Dirección de Inteligencia PNP, conocida como DIRIN PNP, tiene a nivel nacional las oficinas de inteligencia de las direcciones especializadas, conocido como las OFINDES,
tiene las oficinas oficiales de inteligencia de las direcciones territoriales, hoy macroregiones territoriales, conocida como ONFRI, Propol, tiene las oficinas de inteligencia de las regiones policiales, el OFIN Repol, también está dentro de su estructura las oficinas de inteligencia de las jefaturas provinciales, OFIN Propo, y las oficinas de inteligencia de las jefaturas distritales, OFINDIPOL, y finalmente está dentro de la estructura del CIPOL o del Sistema de Inteligencia Policial, las agregadurías policiales acreditadas a las embajadas del Perú en el extranjero, Agrepol, ¿no? También no les doy mayores detalles sobre cuántos y cuáles son las agregadurías policiales que tenemos, porque ha sido este tema materia de un trabajo grupal que tienen que efectuar un grupo de trabajo de ustedes. Muy bien, entonces esto es la estructura que comprende el sistema de inteligencia policial, cuyo ente máximo, normativo, rector, técnico, encargado de capacitar, formar a todos los agentes, tanto oficiales como suboficiales de la Policía Nacional, llamada DIRIN-PNP, Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Las funciones, antes de entrar a explicar en lo que respecta al sistema de inteligencia de la PNP, ya hemos hablado qué cosa es el sistema de inteligencia, ya hemos hablado lo que es la dirección de inteligencia de la PNP, ya hemos dicho que es el máximo órgano de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, que es el ente normativo, rector y técnico, ¿no? Ya se les ha dado también cuáles son sus funciones. Entonces hablaremos algo de las funciones de los órganos del CIPOL, ¿no? Cuáles son las funciones generales que cumplen cada una de ellas, ¿no? Esto juega para todas estas oficinas que conforman el sistema de inteligencia policial. Tenemos la Oficina de Inteligencia de la Dirección Especializada, la Oficina de las Direcciones Territoriales, las agregadurías acreditadas en las embajadas del Perú, las oficinas de inteligencia de las regiones, de las provinciales, de la distrital. ¿Cuáles son las funciones de cada una de ellas? ¿No? Vamos a mencionar las principales o las que por motivos académicos tienen ustedes la obligación de conocer. ¿Cuáles son sus principales funciones? Identificar, evaluar y priorizar los elementos esenciales de inteligencia, los que ya hemos estudiado anteriormente, los determinados y establecidos como los EEI, y las otras necesidades de inteligencia, las denominadas ONI, las ONI, ¿no? Entonces estas son los elementos esenciales de inteligencia, EEI, y las otras necesidades, las ONI. Otra de sus funciones es orientar el esfuerzo de búsqueda de información de tal forma que permita alcanzar el mayor detalle posible, priorizándose las fuentes secretas. Y hemos tratado en los fundamentos de la inteligencia que la información que tiene mayor veracidad, credibilidad, oportunidad, exactitud, etcétera, etcétera, son aquellas que provienen
de las fuentes clandestinas y que son obtenidas a través de operaciones especiales de inteligencia. Otra de sus funciones es obtener permanentemente información objetiva y veraz y oportuna que facilite la producción de inteligencia y contrainteligencia. También debe de difundir oportunamente la información e inteligencia según el caso, utilizando el canal de inteligencia a los siguientes órganos. Todos estos órganos que están observando ustedes tienen la obligación de hacer conocer a la DIRIN PNP para su procesamiento y posterior trámite a los órganos competentes para su utilización. Vuelvo a reiterar, ¿a quiénes va a tramitar la información o la inteligencia obtenida? A la DIGIMIN, ¿no? A las unidades especializadas y operativas de su respectiva jurisdicción territorial, como también a otros órganos del CIPOL para su procesamiento y utilización según corresponda, sin perjuicio de hacerlo conocer paralelamente a la DIRIN PNP. En Lima se hace conocer pues a las Fuerzas Armadas a través de la DIRIN, ¿no? Nos interesa que ustedes conozcan en provincias se debe hacer conocer la información o la inteligencia a las Fuerzas Armadas a través de las oficinas de inteligencia, de las direcciones territoriales y de las regiones PNP, mediante la difusión de información, inteligencia y contrainteligencia, tanto estratégica como operativa del campo militar, referidas pues especialmente a terrorismo, al narcotráfico, ¿no? Que se relacionan con lo conocido, con el campo que pertenece pues al frente interno, ¿no? Pero esta información también debe ser comunicado a la DIRIN PNP. Otra de sus funciones de todos los órganos del CIPOL es de canalizar oportunamente la información obtenida a todos los órganos que conforman este sistema, así como a la DIGIMIN y a todos los órganos afines de las Fuerzas Armadas que corresponden, ¿no? Sin perjuicio, por supuesto, de hacerlo conocer a sus respectivos comandos. También una de sus funciones importantes es planear, organizar, dirigir, ejecutar y coordinar y controlar todas las acciones de inteligencia y otras más, ¿no? Como es pues la de comunicar por los medios más rápidos a la Oficina de Coordinación de la DIRIN las novedades en el área de su responsabilidad sin perjuicio de ratificarlo documentariamente. Entonces, cuando son de suma importancia, se puede comunicar por los medios más rápidos, es decir, telefónicamente o a través de una comunicación hoy mucho más rápida que es del WhatsApp y lógicamente enviarlo a través de estos medios o canales o documentadamente, ¿no? También es una función el de estos órganos del CIPOL que tienen la obligación de atender oportuna y perentoriamente todos aquellos requerimientos que le han sido planteados, ¿no? Por las distintas oficinas de coordinación de la DIRIN PNP. Muy bien, entonces de esta forma vamos a concluir lo que respecta a esta semana de clases concerniente a la fecha 2 de noviembre del año en curso, de tal forma que ya la próxima semana entramos a la 11ª, 12ª y en la 13ª está proyectado tomarles la segunda prueba parcial. Les recomiendo que lean, les recomiendo que estudien en la primera prueba parcial
En la primera prueba parcial ha habido demasiados jalados. En esta segunda prueba parcial debe haber menos. Les voy a dar un trabajo el día de hoy, que le voy a dar un plazo prudencial hasta el día viernes para que pueda entrar con los otros trabajos que tienen colgados, y los que no lo han hecho, servirá para que tengan su prueba oral, para su prueba oral. Entonces, atentos, atentos, y abrir la ventana correspondiente a los trabajos, donde se le va a determinar qué cosas lo que deben de hacer sobre esta tarea para su prueba oral. Muchas gracias, Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.